Bienvenidos una vez más a este su rincón favorito de relatos que nos quitan el aliento y nos dejan suspirando por más drama y romance. Si son como yo, adictos confesos a esas producciones que nos hacen vivir en carne propia amores imposibles, giros de trama que nos dejan boquiabiertos, y, por supuesto, celos que incendian la pantalla con la intensidad de un volcán en erupción, entonces hoy están en el lugar indicado. Hoy, nos sumergiremos de cabeza en ese fascinante mundo de miradas fulminantes que cortan el aire, escenas tensas que nos hacen sudar frío y corazones que arden con la pasión más desmedida. ¿Por qué? Porque vamos a destripar, analizar y celebrar las 10 series turcas donde los celos son los auténticos protagonistas, esos que, sin necesidad de capa ni superpoderes, logran que nuestras emociones se disparen a niveles estratosféricos. Prepárense, porque la temperatura va a subir, y mucho. Si los suyos son las historias donde la pasión y el drama se entrelazan en una explosión de sentimientos que nos dejan sin aliento, donde cada mirada cuenta, cada gesto significa y cada palabra se convierte en un arma de doble filo, este es su vídeo. Aquí, vamos a explorar ese intrincado laberinto de emociones donde los celos se convierten en el catalizador de los acontecimientos, el detonante de las crisis y, a veces, incluso, el pegamento que mantiene unidas a esas parejas que parecen estar destinadas a amarse y a sufrir. Y como siempre, y para aquellos que se unen a esta comunidad por primera vez, les doy la más cordial bienvenida y les recuerdo que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas inmersiones en el apasionante universo de las series turcas. Aquí, no solo disfrutamos de las historias, sino que las vivimos, las sentimos y las analizamos con la misma pasión que los guionistas y actores le imprimen a cada episodio. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje lleno de emociones intensas y descubramos juntos cuáles son esas 10 joyas televisivas, donde los celos reinan sin piedad. Y bueno, ahora que ya hemos calentado motores, estamos listos para desgranar ese top 10 que les prometí. Les reitero, vamos a encontrar de todo en esta lista, celos enfermizos que rayan en la obsesión, celos que brotan del amor más puro e inocente, celos que son capaces de dinamitar relaciones que parecían indestructibles y otros que, curiosamente, logran fortalecer los lazos entre las parejas. Vamos a ser testigos de cómo los celos pueden ser un veneno mortal o un elixir de amor, dependiendo de la forma en que se manejen y se interpreten. Abróchense los cinturones porque vamos a emprender un viaje lleno de emociones fuertes, de dramas intensos y de personajes que nos harán amar y odiar al mismo tiempo. Empezamos con el puesto número 10, y aquí tenemos una serie que, si bien no se centra exclusivamente en los celos, los presenta de una manera tan sutil como poderosa. Es como un ingrediente secreto que le da un toque especial a la trama, un condimento que sazona las relaciones y que hace que la tensión entre los personajes sea palpable en cada escena. Estoy hablando, por supuesto, de la encantadora Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Sí, seguramente recuerdan esa química innegable que desbordaba la pantalla entre Sanem y Can. Esa conexión que parecía predestinada a trascender los límites de la ficción. Pero, ¿recuerdan también esos momentos de tensión? Esas miradas de reojo y esa incomodidad que se palpaba en el aire cuando aparecían otros personajes que intentaban coquetear con alguno de los dos protagonistas? No son celos exagerados, no hay explosiones de ira ni escenas de celos dramáticas, pero están ahí, latentes, presentes en cada gesto, en cada mirada, generando esa incomodidad que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido en carne propia. En Erkencikus, los celos se cocinan a fuego lento, a baja temperatura, pero vaya que prenden la chispa del romance, añadiendo ese toque de picante que hace que la historia sea aún más deliciosa de ver. En el número 9, damos un salto cualitativo hacia una historia con un tono más dramático, más oscuro y, por supuesto, con celos mucho más intensos, aquellos que nos hacen sentir el corazón en la garganta y que nos ponen la piel de gallina. Me refiero a la apasionante, Cara para Aşk, que en español se tradujo como Dinero sucio y amor. Aquí, nos encontramos con Ömer, un policía intachable que, tras la misteriosa muerte de su prometida, se cruza en el camino de Elif, una diseñadora de joyas con un pasado familiar turbio. Los celos en esta serie no nacen tanto de los típicos triángulos amorosos, sino más bien de la desconfianza, de los secretos que se ocultan entre las sombras y de los malentendidos que amenazan con destruir la relación de los protagonistas. Ömer, con su carácter celoso y protector, ve a Elif en situaciones que lo hacen dudar de ella y de sus intenciones, y aunque al final el amor logra vencer los obstáculos, esos momentos de tensión,
Esas escenas de celos y recriminaciones son los que nos mantienen pegados al televisor, esperando con ansias el próximo capítulo. Digamos que aquí los celos son un ingrediente fundamental para mantener la trama en vilo, para generar esa tensión dramática que hace que la historia sea aún más adictiva. Ahora, avanzamos al número 8, donde vamos a encontrar una serie con una trama más juvenil, más fresca y con una dosis de comedia que le da un toque especial, pero sin dejar de lado los celos que, aunque parezcan infantiles, no dejan de ser intensos y apasionados. Me refiero a la adorable Asklaftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Aquí, nos topamos con Hayat y Murad, dos personajes que desde el primer momento se la pasan peleando, discutiendo y sacándose chispas, pero que, poco a poco, y casi sin darse cuenta, descubren que entre esas peleas hay un amor que late con fuerza. Y claro, donde hay peleas, hay celos. En esta serie, los celos son más cómicos, más impulsivos, más espontáneos, pero igual de intensos que en otras producciones. Vemos a Hayat explotar cuando ve a otra mujer cerca de Murad, y viceversa. Estos celos, aunque a veces parezcan infantiles, son la gasolina que alimenta esa relación tan particular, tan llena de contrastes y de momentos divertidos como dramáticos, que tienen los protagonistas. Son esos celos los que hacen que nos riamos con ellos, que nos identifiquemos con sus inseguridades y que nos enamoremos de su historia. En la posición número 7, subimos un poco más la intensidad y nos adentramos en una historia que nos sumerge en un mundo de contrastes, donde el amor y el odio se entrelazan de forma tan intrincada como apasionada. Hablo de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Asli, una doctora idealista con un corazón puro y una fuerte vocación de servicio, y a Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro, lleno de secretos y de heridas que no cicatrizan. Los celos aquí no son una simple muestra de inseguridad. No son esos celos que nacen de la duda o de la desconfianza, sino que son un reflejo de la profunda diferencia entre estos dos personajes, de la lucha entre la luz y la oscuridad que se libra en su interior. Ferhat, con su carácter posesivo, controlador y su forma de ver el mundo, no soporta que nadie se acerque a Asli. Y ella, aunque se siente atraída por él, también se siente intimidada por su lado más oscuro, por esa forma de amar que es tan intensa como peligrosa. La tensión que generan estos celos es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta serie, una de las razones por las que nos enganchamos a la historia y que nos mantiene expectantes a cada capítulo. Ya estamos cerca de la mitad de nuestro top, y en el número 6, vamos con una serie que, estoy segura, ya estaban pensando que debía aparecer en esta lista. Una serie que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo gracias a su historia de amor, llena de altibajos, de personajes entrañables y, por supuesto, de celos que nos hacen suspirar y, a veces, también desesperar. Estoy hablando, como no, de la exitosa Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. La historia de Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, una sucesión de encuentros y desencuentros, de momentos de pasión y de discusiones acaloradas, y los celos son una constante en su relación. Serkan, con su personalidad controladora, distante y perfeccionista, se muere de celos cada vez que ve a Eda con otro hombre, y ella, con su espíritu libre e independiente, su carisma arrollador y su forma de ver la vida, le provoca aún más. Aquí los celos son una mezcla de inseguridad, de orgullo, de deseo y de una gran pasión, que los lleva a tener momentos muy intensos, tanto de tensión como de romance. Y es que, a veces, los celos son solo una forma de decir me importas, de demostrar que esa persona ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón. En el número 5, nos adentramos en una historia más dramática, más densa y con unos celos que no solo arden, sino que también duelen, que dejan cicatrices en el alma y que se convierten en un obstáculo casi insuperable para los protagonistas. Me refiero a la emotiva Istanbul Yücel'in, o La novia de Estambul. Esta serie nos presenta a Süreyya, una joven huérfana con un gran talento musical, que se casa con Faruk, un rico hombre de negocios proveniente de una de las familias más influyentes de Bursa. Los celos en esta serie son muy complejos, porque no solo provienen de los personajes principales, sino también de los miembros de la familia Boran, que ven a Süreyya como una intrusa, como alguien que amenaza con romper la armonía familiar. Los celos aquí son una manifestación de la lucha de clases, de los secretos familiares, de las tradiciones arraigadas y de la dificultad para aceptar lo diferente. Los celos en La novia de Estambul no solo arden, sino que también tienen raíces profundas, raíces que se extienden a lo largo de generaciones y que hacen que la historia sea aún más conmovedora.
Ahora, en el número 4, llegamos a una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que, sin embargo, tiene unos celos que quitan el hipo. Unos celos que son capaces de destrozar vidas y que se convierten en un arma más en la lucha por el poder. Estoy hablando de Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie nos muestra la lucha encarnizada por el poder de dos familias adineradas. Un enfrentamiento sin cuartel donde los celos son una herramienta más en esta guerra. Los personajes son capaces de usar los celos como arma, de manipular a los demás y de llevarlos al límite con tal de conseguir sus objetivos. La intensidad de las emociones en esta serie, y sobre todo los celos, son dignos de destacar, haciendo que cada capítulo sea una montaña rusa de sentimientos que nos dejan sin aliento. En la recta final de nuestro top, llegamos al número 3, con una serie que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas, una producción que ha sido un éxito rotundo en todo el mundo y que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Me refiero, por supuesto, a la mítica Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Aquí, los celos son una constante en la relación prohibida entre Biter y Belul. Biter, casada con un hombre mucho mayor al que no ama, se enamora de su sobrino, Belul, un joven atractivo y seductor que despierta en ella pasiones desconocidas. Los celos en esta serie son una mezcla de amor prohibido, de deseo irrefrenable, de frustración y de desesperación. Biter es consumida por los celos al ver a Belul cerca de otras mujeres, y Belul, aunque intenta negarlo, también siente celos al ver a Biter con otros hombres. Los celos en Amor Prohibido son enfermizos, obsesivos, destructivos y, en definitiva, la semilla que germina en la tragedia, pero también son lo que hace que esta serie sea tan inolvidable, tan adictiva y tan impactante. En el número 2, nos acercamos a la cúspide del drama, al punto más álgido de la pasión. Y lo hacemos con una serie que nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y donde los celos son el detonante de las mayores tragedias. Hablo de Çukur, o El Pozo. Esta serie, que se centra en la vida de una familia mafiosa que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, tiene unos celos que están a la altura del inframundo que retrata. Los celos no solo se dan en las relaciones amorosas, sino también entre hermanos, entre amigos, entre aliados y entre rivales. La envidia, la posesividad, la sed de venganza y la necesidad de poder se manifiestan en forma de celos que pueden llevar a los personajes a cometer las mayores barbaridades. El Pozo es un festival de celos, de pasiones oscuras, de emociones llevadas al extremo, un viaje a las profundidades del alma humana que nos dejará sin aliento. Y finalmente, llegamos al puesto número 1, al lugar más alto del podio, donde tenemos una serie que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Una producción que ha batido récords de audiencia y que se ha convertido en un referente del género gracias a su historia de amor llena de celos, secretos, mentiras y una química entre los protagonistas que traspasa la pantalla. Estoy hablando de la magistral Kara Sevda, o Amor Eterno. La historia de Kemal y Nihan es una tragedia desde el principio, un relato de un amor imposible que está condenado a sufrir. Y los celos son el motor que impulsa gran parte del drama. Kemal no puede superar que Nihan se haya casado con otro hombre, un matrimonio forzado que le rompe el corazón, y Nihan, a pesar de su matrimonio, sigue amando a Kemal en silencio, con una intensidad que la consume por dentro. Los celos en Amor Eterno son una constante tortura para estos dos personajes, una herida abierta que no cierra, y cada escena en la que se miran a los ojos, llenos de amor, de deseo, de culpa y de celos, es un verdadero torbellino de emociones. Kara Sevda es, sin duda, la serie que mejor ha retratado los celos en su forma más pura, más dolorosa, más apasionada, y en definitiva, más humana. Una obra maestra que nos enseña que el amor y los celos son dos caras de la misma moneda, dos sentimientos que pueden llevarnos a la gloria o al abismo. Y bueno, ahí lo tienen, mi gente, nuestro top 10 de series turcas con los celos más candentes. Hemos viajado por diferentes historias, hemos conocido a personajes que nos han hecho amar y odiar. Hemos sido testigos de escenas que nos han dejado sin aliento, y lo más importante, hemos comprobado que los celos, aunque sean un sentimiento doloroso, son una parte fundamental de la condición humana. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estos momentos de pura pasión, de dramas intensos y de historias que nos han marcado de alguna forma u otra. Si tienen alguna serie que consideren que debió estar en este top, no duden en dejarla en los comentarios.
Me encantaría saber cuáles son sus favoritas y qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Recuerden que este espacio es para ustedes, para los apasionados de las series turcas como nosotros, una comunidad que comparte el amor por el drama, el romance y esas historias que nos hacen vivir en carne propia las emociones de los personajes. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas y no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la pasión turca los acompañe siempre. ¡Hasta la próxima!